Que Dios los bendiga en esta noche. Y hoy vamos a hablar sobre la importancia de hacer bien lo que oyes de Dios. Cuando Dios habla, tenemos que hacer lo que Dios dice que tenemos que hacer, sin agregar y sin quitar. Y vamos a la palabra de Dios, al libro de Números capítulo 20, versículo 6. Y dice la palabra: y se fueron Moisés y Aarón delante de la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión, y se postraron sobre sus rostros, y la gloria de Jehová apareció sobre ellos. Y habló Jehová a Moisés diciendo: toma la vara y reúne a la congregación, y tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua. Y le sacarás aguas de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Entonces Moisés tomó la vara delante de Jehová como él le mandó, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña, y les dijo: oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió la congregación y sus bestias. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. La palabra nos enseña que Dios le habla a Moisés y Aarón y les dice que tienen que hablarle a la roca, pero vemos que ellos primeramente lo que hacen es hablarle al pueblo, y después Moisés golpea la roca 2 veces. ¿Por qué Moisés hizo lo que no tenía que hacer? Porque un poco más atrás, cuando empieza el capítulo 20, dice que el pueblo se levantó en contra de Moisés y Aarón, y estaban diciéndole que para qué los había sacado de Egipto, que por qué, que ellos allá estaban mejor, y que los trajeron a morir ahí porque no tenían agua. Habiendo desde el principio ya visto que había ocurrido un milagro igual al cual Moisés, Dios sí lo manda a golpear la roca, y así ocurre. Por eso es que Dios le dice: ¿por qué no creen, o por qué no creyeron en mí? Porque Moisés y Aarón no creyeron en Dios, porque ellos hicieron todo de acuerdo a como la primera vez había ocurrido. Entonces Moisés volvió y golpeó la roca cuando Dios le dijo que le hablara. Dios nunca se va a mover del mismo modo en todas las personas ni en todas las situaciones. Él va a hacer milagros diferentes, y la forma en que los va a hacer es diferente. Por eso tú tienes que aprender a escuchar la voz de Dios y hacer lo que Él te diga de acuerdo a como Él te diga. Si Él te dice habla, tú hablas. Y en este momento Dios le había hablado a Moisés y a Aarón que hablaran, pero ellos golpearon. Entonces prácticamente fue tomado como un acto de incredulidad, porque lo hicieron fue de acuerdo a como ellos quisieron hacerlo, y no como Dios les dijo que lo hicieran, porque Dios quería demostrar su poder al pueblo de Israel, pero como ellos lo hicieron así, Él quería mostrar algo diferente al pueblo de Israel, que no solo era golpeando la roca que salía agua, sino que habían varias formas de hacer aún el mismo milagro, de diferentes formas. Dios quería mostrarse de diferentes formas al pueblo de Israel, pero en este momento Moisés y Aarón cometieron un error. El día de ayer hablé del éxito que tuvo Moisés por haber aprendido a escuchar la voz de Dios, pero este fue el error
y prácticamente el único error que cometió Moisés y que no lo dejó entrar a la tierra prometida. La palabra nos enseña que Moisés vio la tierra prometida desde lejos y no pudo entrar en ella por causa de este suceso, que no le obedeció a Dios, que no hizo lo que Dios le dijo, como Dios le dijo que lo hiciera. Y podemos ver que Moisés tuvo muchos éxitos en guerras, tuvo una cantidad de cosas que llevó a cabo con éxito, que Dios le dio éxito porque lo hizo de acuerdo a como Dios se lo dijo. Pero en este momento, ¿por qué ocurre esto? Porque como el pueblo se había levantado, Moisés lo que se dejó llevar fue de las emociones. Él se dejó llevar de las emociones y lo que empezó fue a airarse en contra del pueblo, cuando ni Dios estaba airado con el pueblo, porque Dios en parte también entendía que el pueblo necesitaba agua, Están en medio de un desierto y no hay agua. El pueblo se desesperó. Eran miles de personas desesperadas por agua y empezaron a reclamarle a Moisés y Aarón y empezaron a decirle: ¿por qué nos sacaste de Egipto para venirnos para acá? Y eso también fue un acto de incredulidad hacia Dios. Pero aún así Dios dijo: les daré agua. Pero Moisés se dejó llevar de todo lo que ellos ya le habían dicho. Y ahí es donde él llega y les dice a ellos, y reunieron a Moisés y a Aarón y le dijo: oíd ahora, rebeldes. En ningún momento Dios le dijo a Moisés que le hablara al pueblo. Él lo único que le dijo fue: háblale a la roca y ella botará agua, y denle en esa agua al pueblo. Prácticamente fue lo que Dios le dijo. Pero podemos ver aquí que Moisés llega como con un acto de ira en su corazón, de orgullo, de prepotencia, y llega y le dice: rebeldes, oíd ahora, rebeldes. Como quien dice: les voy a sacar agua. Prácticamente se dejó llevar de sus emociones y de la ira, y no permitió que Dios fuera el que actuara en medio de eso. Entonces nos damos cuenta que Moisés no mostró a Dios en ese momento. Para nuestras vidas, el hacer las cosas de acuerdo a como Dios nos lo dice es el éxito para todo lo que emprendamos en nuestra vida. Si tú quieres una vida de éxito, un ministerio de éxito, haz solo lo que Dios te manda hacer. En estos tiempos hay gente haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer. Dios dándole órdenes precisas de hacer algo, pero están haciendo lo que Dios no le ha mandado hacer. Si Dios te dice habla, tú hablas. Si Dios te dice camina, tú caminas. Tú no puedes hacer lo que Dios no te ha mandado hacer. En estos tiempos hay gente que hace lo que Dios no lo ha mandado hacer. Dios no necesita ayuda en nada. Si Dios te manda a hacer algo, hazlo solo como Él te lo pidió. Si te dice camina 3 pasos, camina 3 pasos. Él no necesita tu cuarto paso. Él no lo necesita. Pero hay veces vemos personas que quieren ayudar a Dios tratando de hacer lo que le pertenece a Dios hacer. Y así pasó con ellos. Golpearon la roca cuando tenían que hablarle. Pensaron que tenían que hacer el milagro como ya había ocurrido una temporada atrás, pero no era así.
Dios les dijo nada más, hablen. Y él llegó y le habló al pueblo y le dijo rebeldes, cuando Dios en ningún momento le habló a Moisés de hablarle al pueblo. Dijo, háblale a la roca. Así que analiza, mira, ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que Dios te ha hablado? ¿Lo estás haciendo como Dios te lo ha mandado a hacer? Mira que Moisés y Aarón y aún todo ese pueblo no entraron a la tierra prometida por hacer las cosas que Dios no le había mandado hacer. Solo por este error ninguno entró a la tierra prometida. Y ahora en tu vida, mira, ¿qué es lo que te está robando las bendiciones? ¿Qué estás haciendo que te roba las bendiciones, que no permite que entres a la tierra prometida? ¿Qué es lo que estás haciendo que no permite que las bendiciones lleguen a tu vida? ¿Qué es lo que estás haciendo que no permites, que causas un estancamiento porque no haces lo que Dios te mandó a hacer? Analiza muy bien lo que Dios te ha mandado, y si tú lo estás haciendo, verás el resultado. Pero si no lo estás haciendo, hazlo, pero hazlo como Dios te lo ha mandado a hacer. No cometas errores, porque Dios quiere bendecirte, pero haz solo lo que Él te dice. Hoy la invitación es, camina en la voluntad de Dios, camina haciendo la voluntad del Padre. Así como Cristo caminó, Cristo no hacía lo que el Padre no le decía que hiciera. Cristo decía, Jesús decía, yo hablo lo que el Padre me dice que hable. Yo hablo lo que escuché del Padre. Yo hago lo que veo al Padre hacer. Yo hago lo que está en la voluntad de mi Padre, y lo que mi Padre me pide que haga, lo hago. Prácticamente Jesús no hacía nada y no se dirigía hacia ningún lugar sin ser la voluntad de Dios. Tenemos que aprender a movernos solamente con la voluntad de Dios, aprender a sujetarnos a la voz de Dios para tener éxito, porque hoy en día hay gente que dice, ¿por qué no me va bien? Y tú te pones a mirar y están haciendo todo lo contrario a lo que Dios les ha dicho. Y después le culpan a Dios, le echan la culpa a Dios, aún se van de la iglesia porque dicen que les está yendo mal. Pero tienen que entender que si no hacen lo que Dios ordena hacer, siempre les irá mal. Porque el único camino hacia el éxito es hacer lo que Dios te manda hacer. Los planes de Dios son planes de bien, los pensamientos de Dios son pensamientos de bien y no de mal. Pero ¿por qué siempre a veces la gente piensa que Dios quiere hacer cosas malas? No, siempre Dios quiere llevarte a un destino de bendición, un destino bueno para ti, pero tú tienes que hacer lo que Él te manda hacer. Y esta es la invitación. Analízalo. Analiza muy bien lo que Él te ha dicho. Hay personas que escriben a veces lo que Dios les dice en libretas, en cuadernos. Analiza muy bien lo que Dios te ha hablado y te vas a dar cuenta si lo estás haciendo bien o no lo estás haciendo bien. Hazlo bien y verás la bendición de Dios. Que Dios les bendiga y nos vemos el día de mañana.